ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré, tengo esperanza. Un abrazo para cada uno de ustedes, saludos. Qué alegría verles en esta mañana, en este día. Pueden tomar asiento, sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Estamos contentos que nos acompañes en esta mañana. Si alguien viene hoy por primera vez, queremos darle la bienvenida. Nos alegra que nos acompañe. Y quiero continuar con nuestra serie que hemos venido hablando del Evangelio según San Juan. Y hoy corresponde el capítulo 12 de nuestra serie expositiva de Juan. Pero antes de leer Juan, hay un salmo que me gusta mucho, y me gusta por la oración que repite, del cual me gustaría que pudiéramos compartir, que pudiéramos leer. Y es el Salmos 118. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Salmo 118, desde el versículo 1, dice así la palabra. Es más, yo leo la primera frase y ustedes me ayudan con la segunda. Voy yo con la primera y ustedes con la segunda. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Diga ahora Israel, amén, que para siempre es su misericordia. Versículo 3. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, amén, que para siempre es su misericordia. Vamos al versículo 22 de este Salmos. Dice el 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh sana, te ruego. Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová les bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Aten víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Creo que es algo que tenemos que recordar todos los días y que nunca debemos olvidar. Que su misericordia, hermanos, es para siempre. Que para siempre es su misericordia. Yo necesito recordarlo todos los días. No puedo olvidar cuán regalo tan grande, tan maravilloso nos ha dado el Señor al salvarnos. Yo debo recordar todos los días que nuevas son sus misericordias. Y hoy vamos a abarcar Juan capítulo 12, y en este capítulo tenemos razones grandes para recordar: bendito el que viene en nombre del Señor, porque su misericordia es para siempre. Y de eso vamos a
estar compartiendo en esta mañana. Hoy quiero leer una porción adicional que está en Juan 12. Vamos a leerlo, Juan 12, desde el versículo 12. Juan 12, versículo 12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Versículo 13, tomaron ramas, palmeras y salieron a recibirle y clamaban: sálvanos ahora. Es decir, lo que habíamos leído hace un momento en el Salmos 118. Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título: un rey justo, salvador y humilde. Amén. ¿Cómo se llama entonces el mensaje de esta mañana? Un rey justo, salvador y humilde. Amén. Creo que una de las características que más puedo notar de este capítulo 12, o cómo yo pudiera definir este capítulo 12 de Juan, lo definiría con una palabra: contraste. Y usted dirá, ¿por qué contraste? Bueno, porque a lo largo de este capítulo vamos a ver varios contrastes. ¿Cómo reaccionaron distintas personas en medio de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo? Es importante también explicar que desde el capítulo 1 al capítulo 10 se centra en la vida y el ministerio del Señor, y que el capítulo 11 y 12 son ya capítulos de transición, hasta el 21, que es la crucifixión, la ascensión de nuestro Señor. Es decir, que el apóstol Juan dedica el 50% del Evangelio a la última semana de Cristo. Es decir, la mitad del Evangelio a su vida y ministerio, y la otra mitad solo a la última semana, la semana de la pasión, la semana de la pasión de Cristo. Y es lo que vamos a estar viendo desde ahora, desde este capítulo 12 en adelante. Y me gustaría que veamos algunos contrastes, pero para ello vamos a leer desde el versículo 1, Juan 12:1. Vamos a dar un trote rápido del capítulo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Recuerde que una de las señales, la séptima señal de que Jesús era el Cristo, era que Él resucita a los muertos. Y lo vimos en el capítulo 11 cuando resucitó a su buen amigo Lázaro. Y luego dice que 6 días antes de la Pascua, Juan siempre presenta a Jesús relacionándolo con alguna fiesta. En este caso con la fiesta de la Pascua. Y esto ocurrió posiblemente el día sábado. Es decir, una semana antes de la Pascua. Eso vendría siendo lo que un día antes de lo que los cristianos llaman el Domingo de Ramos. Entonces viene siendo ese día, 6 días antes de la Pascua. ¿Y por qué Jesús siempre está relacionado con la fiesta de la Pascua? Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua.
Es decir, que aquella fiesta era una sombra, un símbolo de Cristo. Eso es lo que se llama un tipo de Cristo. Es como cuando en el Antiguo Testamento sacrificaban corderos, ¿verdad? Corderitos. Y Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice: Él es el Cordero de Dios. Es decir, que todos aquellos corderitos anticipaban que un día iba a venir el verdadero Cordero, que iba a expiar el pecado del mundo. Bueno, esta fiesta Pascua nos anticipaba de que un día iba a venir quien verdaderamente era nuestra Pascua, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es sumamente importante. Bueno, denle aplauso y la gloria a Dios. Y eso es sumamente comprenderlo, muy importante comprenderlo, porque hoy en día nadie tiene que estar celebrando la Pascua, porque precisamente en la fiesta de la Pascua Jesús estableció para la iglesia, dio inicio a lo que es el nuevo pacto, y lo que estableció en el nuevo pacto es la cena del Señor. Es decir, que para nosotros la ordenanza ya no es la Pascua, Cristo es nuestra Pascua. La ordenanza para nosotros sí es la cena del Señor, pero ese es otro aspecto que luego voy a abordar. Pero es bien importante comprenderlo. Cristo es el cumplimiento. Ya no hay que seguir sacrificando animales. Eso era en el antiguo pacto. Cristo es el sacrificio suficiente. Derramó su sangre una vez y para siempre. Cristo es suficiente. Y vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, versículo 2. Y le hicieron una cena. Eso de que le hicieron una cena es que le hicieron una cena en su honor. Vamos a honrar al Señor. Era una cena en honor al Señor Jesucristo. Y en esa cena estaba Lázaro sentado a la mesa, y dice que Marta le servía al Señor. Me gusta muchísimo que aparezca eso allí, porque eso reivindica muchas veces el mal concepto que algunos tienen de Marta, porque casi siempre la gente asocia a Marta como una persona afanada, que seguramente en un momento estuvo afanada. Sin embargo, Marta era una gran servidora, era una mujer piadosa, era una mujer que amaba al Señor, y que para ella era una verdadera complacencia en servirle a Cristo. La palabra servir aquí en griego es diaconeo. De ahí viene la palabra diácono. Es decir, que esta mujer realmente estaba verdaderamente sirviendo a Cristo. Y por supuesto también vemos en otros textos cómo le servía a los discípulos. Y eso me parece muy hermoso, porque yo creo que yo no soy salvo por servir. Sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? No soy salvo por servir, pero sí soy salvo para servir. No por, pero sí para. Soy salvo para que yo viva para Dios, para que yo le sirva a Dios. Somos servidores de Dios, aquellos que realmente hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Nosotros nos complacemos en servir al Señor, en servirle a Él, a sus santos, a servir en la obra del ministerio. Y eso lo establece la Escritura. Sírvanse los unos a los otros. Y ese unos a otros está hablando del discipulado mutuo que practicamos dentro de la iglesia. Quien quiera ser el más grande, que sea el que más sirva. Y ahí estaba Marta sirviendo. Una hermosa vocación, versículo 3. Entonces María, hermana de Lázaro, hermana de Marta, quien en otro texto estaba sentada a los pies escuchando a Jesús, mientras Marta servía. María, que cuando se presentó ante Jesús, cuando vino acercándose porque su hermano había muerto, que se postró a sus pies, que cayó ante el Señor. Ahora vemos a esta mujer llamada María trayendo una libra de perfume de nardo puro.
María era una adoradora. Y era una adoradora porque María, ella siempre estuvo, o ella estuvo, como lo vemos en otro texto, sentada a los pies de Jesús, aprendiendo su palabra. Ella adoraba a quien conocía. Y es que para ser un verdadero adorador necesitamos conocer al Señor. ¿Cómo adoro a quien no conozco? ¿Cómo amo a quien no conozco? Es decir, que el verdadero amor que viene por Cristo, emana de conocer a Dios. Tú no puedes amar a quien no conoces. Pero en la medida que tú conoces al Señor, entonces tú vas a crecer en ese amor verdadero. Y esta mujer, María, era una verdadera adoradora que conocía al Señor, creía en el Señor, y que ahora ella viene en un acto de adoración, toma una libra de perfume de nardo puro. Muchas veces hemos escuchado que ese perfume de nardo puro equivalía a un año de salario, eso lo hemos escuchado muchas veces. Este era un perfume que se importaba desde la India, desde las altas montañas de la India, era costoso. Pero ella no escatimó recursos. Ella lo derramó completamente sobre el Señor, ungiéndolo, y los enjugó con sus cabellos. Para una mujer judía, soltarse el cabello, eso no era normal, eso era muy poco visto. Pero a ella no le importó nada. Ella se abocó completamente para adorarlo. Ella no le importó lo que otros dicen, el qué dirán. Ella se complació en adorar a su Señor. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Es decir, esta mujer era una verdadera creyente, una verdadera hija de Dios, que se complacía en darse completamente a su Señor. Se complacía en adorar a su Señor. No escatimó recursos. Ella estaba dispuesta a darlo todo por el Señor. Y eso lo podemos ver con su actitud. Pero ¿por qué le dije que para mí una de las palabras claves de este capítulo era contraste? Porque inmediatamente después de ver este maravilloso ejemplo de María, mira lo que dice el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Sabe qué dijo Judas? ¿Y por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y habérselo dado a los pobres? Judas era muy pragmático. Judas era muy calculador. Pero ¿será que a Judas verdaderamente le interesaba a los pobres? No. Para él eso era un desperdicio. Él consideraba eso un desperdicio, algo innecesario. ¿Por qué? El mismo texto nos lo dice, versículo 6. No era que le interesara a los pobres, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, porque en el ministerio de Jesús tenían la bolsa de las ofrendas, porque así como pasaba con Pablo, como pasaba con los apóstoles, también el ministerio de Jesús se sostenía de las ofrendas. ¿Y quién se encargaba de llevar esas ofrendas? Judas. Y constantemente Judas tomaba y sustraía de la bolsa, y dice el texto, porque era ladrón. Ya yo veo allí un gran contraste. Por un lado veo a una María dándose completamente. Para ella era un deseo dar, un privilegio dar. Ella amó mucho al Señor, ella se complacía en Él.
Pero por otro lado vemos un Judas, que son dos personas antagónicas. Una es la característica de una persona que ha conocido a Dios, que ha nacido de nuevo y que manifiesta generosidad y liberalidad. Pero por otro lado vemos un Judas, característica de una persona no regenerada, característica de una persona que solo piensa en su propio yo, que es egoísta. Una persona en cual su vida es gobernada por la tiranía del egoísmo. Porque a él no le interesaba para nada el altruismo. A él no era que Judas era filántropo. No, era que Judas era un ladrón. Y al final, una semana después, o en menos de una semana, Judas termina traicionando al Señor por menos de un tercio de lo que dio esta mujer. Menos de un tercio, 30 monedas de plata, menos de un tercio de lo que esta mujer dio con liberalidad. Por mucho menos lo traicionó. Vemos un terrible contraste, un gran contraste. La actitud de María, pero vemos también la actitud de Judas. Y es que los que aman a Jesús y lo honran, debemos esperar ser criticados injustamente por aquellos que solo son cristianos nominales. Cristianos nominales. Aquellos que dicen que son cristianos, pero que su vida, su conducta, dista de esa realidad. Porque su vida no refleja verdaderamente una vida de amor y de piedad en Cristo. Entonces, así como Judas criticó la actitud de esta mujer, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Le dijo, leamos, versículo 7. Jesús dijo, déjala. Déjala. Para el día de mi sepultura, ella ha guardado esto. Déjala. Ese es el primer contraste que vemos. Si seguimos leyendo, versículo 8. Porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Es decir, Judas manifestaba una falsa piedad. Y debemos tener cuidado de eso. De muchas veces esas falsas piedades. Aquellos que aparentan una cara de piedad, pero que realmente no tienen verdaderas motivaciones bíblicas. Son más sus caprichos en su corazón que un amor sincero que produce Cristo. Es por eso que nosotros no estamos para agradar a los hombres. Nosotros estamos verdaderamente para agradar al Señor. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro que había resucitado de los muertos. Versículo 10. Pero miren otro contraste. Mientras había multitudes que se estaban acercando, curiosamente, también estaban principales sacerdotes acordando, ya no solamente para matar a Jesús, sino también que querían matar a Lázaro. A Jesús lo acusaban de ser blasfemo, porque se hacía pasar por Dios mismo. Eso es lo que decían los falsos sacerdotes, porque Jesús verdaderamente es la imagen del Dios invisible, el Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? Él es el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne. Él es el yo soy. El yo soy que se reveló a Moisés, Él es el yo soy. El Dios Trino. Nadie conoce
al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una gracia. Ahora, los principales sacerdotes también querían matar a Lázaro. ¿Y a Lázaro por qué? Porque Lázaro simplemente decía, yo estaba muerto y me resucitó. No, vamos a matarlo también. Vamos a matarlo porque con ese testimonio está testificando a favor de Jesús. Mire cómo en el caso de Judas, y miren cómo en el caso de aquí de los sacerdotes y autoridades, están en una espiral descendente, cada vez más corrompidos. Lo vemos en Judas, al punto que en el día de la cena del Señor, en la última cena, Satanás entró en él. Una espiral descendente. Versículo 11. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban del judaísmo y ahora creían en Jesús. Versículo 12. El siguiente día, ya estaríamos hablando del Domingo de Ramos, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, es decir, a la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Ahora Jesús iba ¿a dónde? A Jerusalén. Muchas veces, cuando usted lo va a ver siempre en los evangelios, que Jesús hacía una señal y le decía, no digan nada. Cuando estuvo en el monte de la transfiguración, que apareció Moisés y Elías, y lo vieron Juan, Jacobo y Pedro, Jesús les prohibió que dijeran algo. Se los prohibió. Pero ahora Jesús estaba revelando, es decir, mostrando abiertamente en esta entrada. Y el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ellos colocaban estas palmeras porque desde la guerra de los Macabeos, 200 años antes de Cristo, estas palmas se habían convertido en un símbolo nacional. Era como decir, pronto viene el Mesías, pronto viene el libertador, el que nos va a liberar de este imperio romano, viene el que nos va a rescatar, el líder político, militar, que nos va a sacar de esta esclavitud, que nos va a resolver este terrible problema en el cual estamos. Y clamaban, como lo leíamos al inicio del Salmo 118, Hosana, que significa sálvanos ahora. Eso es lo que significa Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos añadieron algo más, el Rey de Israel. Es decir, le estaban dando una bienvenida de rey. Ahora, aquí viene un punto muy importante. Y aquí vemos cómo se presenta Jesús. Hay algo que se llama en teología el munus triplex. Eso es una palabra en latín que habla de los tres oficios de Jesús. Él es el rey, Él es el sumo sacerdote y Él es el profeta. Y aquí Él estaba entrando como el rey. Pero en Mateo 21:11, que también habla acerca de la entrada triunfal de Cristo, lo presenta como el profeta. Y precisamente había entrado en Jerusalén como sacerdote para expiar nuestros pecados. Pero en esta oportunidad, miren lo que ocurrió, versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito eso? En Zacarías 9:9. Quiero que vayamos a Zacarías 9:9 y presta atención de la palabra, porque hubo un cumplimiento profético. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. ¿Cómo se llama la prédica el día de hoy?
un rey justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Volvamos a Juan. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo creen que se imaginaban los judíos que iba a ser la entrada del rey? Ellos se imaginaban que él iba a entrar en un corcel blanco, inmenso, fuerte, imponente, rodeado, por supuesto, de militares, de gente armada, con un corcel grande, blanco, imponente. Ahí viene el rey, ¡viva el rey! Esa era la connotación. Seguramente este rey tenía que venir de Roma o tenía que nacer de Jerusalén. Tenía que tener un gran poder, una gran influencia. Ese es el que nos va a libertar. Pero este rey entró de una manera muy particular. No entró sobre un corcel cabalgándolo, sino que entró sobre un pollino, un asnillo que nunca había sido montado. Ese es nuestro rey. ¿Qué representa ese asnillo? Representa, primero, que vino como príncipe de paz. Representa humildad. Muchos de los que los estaban aplaudiendo en menos de una semana estaban diciendo: crucifíquenle. Y esto me hace reflexionar mucho por algo que se ha metido, que se ha enquistado lamentablemente dentro de muchas congregaciones, con el falso evangelio de las avaricias o con el falso evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos no podían soportar que el hijo del carpintero, que un asnillo, ese es el rey. Y lo mismo sucede hoy en día con este falso evangelio de la prosperidad, donde algunos creen que solamente que porque tú tengas dinero o salud significa que Dios te ha bendecido. Entonces, Pablo, ¿cómo lo hubieran catalogado? Cuando dijo: he aprendido a vivir humildemente, a estar en escasez, estar en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Juan el Bautista, que se vestía con pieles de animales, que comía langostas y miel. ¿Cómo lo hubieran visto? Hace varios meses estaba viendo algunos reels en Instagram y vi que un pastor de esta ciudad, bueno, pseudo pastor realmente, decía una frase como esta: si un pastor es pobre, no puede pastorear. No puede pastorear. ¿Con qué autoridad va a enseñar? Si ese hombre estuviera en la época de Jesús, no hubiera recibido a Jesús. Porque Jesús nació en un pesebre, rodeado de vacas, asnos, buey. Lo hubieran rechazado. Un campesino, rodeado de campesinos, de pastores de ovejas. Ese mismo que le acabo de hablar decía: son iglesias de matorrales. Es decir, que así nos definiría, porque para ellos creen que la iglesia es la estructura. No comprenden que nosotros somos la iglesia. Y que una iglesia
que está unida a Cristo en amor, en santidad, esa es la verdadera belleza de una iglesia. No si tiene butacas, aire, que gloria a Dios si lo tenemos, pero eso no es lo determinante. Lo determinante es que realmente Cristo esté presente allí, en esa congregación. Esto se llama la tiranía del egoísmo. La tiranía del egoísmo. ¿Cómo actuó Judas? Su egoísmo. ¿Cómo actuaban estos sacerdotes? No les importaba nada. Su egoísmo. Y toda esta gente lo único que decía es: ven a resolvernos nuestros problemas, libéranos del imperio romano. Eso es lo que ellos querían. Pero este falso evangelio de las avaricias atraen a la gente así: vengan, recibe tu milagro. Si estás enfermo, recibe tu sanidad. Si estás pasando problemas, ven que aquí serán resueltos. Ven para que tu matrimonio se restaure. Ven para que tu milagro lo recibas, para que seas prosperado económicamente. ¿Y qué es lo que está prelando allí? El mero egoísmo carnal del hombre. Solo egoísmo. No les importa Cristo. Les importa es que venga a resolverme el problema. Ellos son sus propios Dios. Hermanos, esto es distorsionar el evangelio. Si tú no ves a Cristo suficiente, precioso, glorioso, sublime, si tú no ves la gloria de Cristo, entonces tú no eres un verdadero cristiano. Y si una congregación tiene que utilizar esos métodos para atraer a las personas, después va a tener que seguir haciendo esos mismos métodos para mantenerlos. Pero hay una frase que traje, que si el evangelio es lo que verdaderamente te atrae. Vamos a ver la frase. Si el evangelio si atraes a la gente a la iglesia por el evangelio entonces es lo único que tendrás que seguir predicando para mantener a la gente en la iglesia. Y yo aquí no quiero atraer a nadie por motivaciones egoístas. ¿Por qué? Porque Dios puede sanarte en su providencia divina, y es una forma de bendecirte, pero también es una forma de bendecir cuando Dios lo lleva a su presencia. De las dos formas, Dios está bendiciendo a esa persona. Es su voluntad. Un verdadero cristiano dice: hágase tu voluntad y no la mía. Y conseguimos verdadera satisfacción en que se haga la voluntad de Dios. Entonces, si Dios no les da lo que ellos piden, entonces hasta ahí llegan y hasta ahí lo siguen. Y si Dios se las da, también tarde o temprano se van. ¿Cuánta gente ha llegado una vez a alguna iglesia y recibió lo que buscaba y después no volvió más? Una vana motivación. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. El evangelio es suficiente. Como dice Tim Keller, el evangelio, la vida cristiana, en la vida cristiana el evangelio no solamente es el ABC, es desde la A hasta la Z. Toda la vida cristiana es el precioso evangelio. Y yo necesito el evangelio para ser salvo, pero yo necesito el evangelio todos los días, porque todos los días necesito ser transformado por Dios, porque yo necesito no solo que me salve de la condenación, sino también de mí mismo, de mi propio corazón, porque yo sé cuál es la condición del hombre. Y la condición del hombre es egoísta. Todos cuando llegamos
la primera vez todos vinimos con esas motivaciones. Voy a Dios para que me resuelva el problema. Pero la pregunta es, ¿esa es la razón por la cual tú sigues aquí? Yo espero que no, yo espero que realmente sea Cristo, porque amas a Cristo, porque quieres conocer a Cristo, porque quieres disfrutar a Cristo, porque cada día Cristo te resulta más glorioso, fantástico, hermoso. Antes te complacías más viendo carrera de caballo, ahora te complaces en Cristo. Antes te complacías más en ver la Fórmula 1, ahora te complaces en Cristo. Antes te complacías en andar por allí gastando, pero ahora consigues más satisfacción incluso en la persona de Cristo. Ellos hubieran rechazado a Cristo y lo rechazaron. Pero estos falsos exponentes hacen lo mismo con las personas hoy en día. Hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. Dios es soberano, es supremo. Él sabe lo que yo necesito. No yo. Yo no sé lo que yo necesito. Él sí sabe lo que yo necesito. Cuando Dios me da, gloria a Dios. Cuando Dios me quita, gloria a Dios. Los sí de Dios son tan buenos como los no de Dios. Porque cuando Dios me dice no, es porque me ama. Y cuando Dios me dice que sí, es porque me ama. Y yo puedo confiar y descansar en su voluntad. La mejor imagen de una persona con fe es la de un mendigo que extiende sus brazos en su necesidad y es suplido. Pero lamentablemente eso no es la concepción hoy en día, porque date cuenta el Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Pero esa no es la concepción de hoy en día, porque este falso evangelio hace un punto donde ponen a Dios como Aladín, el genio de la lámpara, y se ponen ellos como los soberanos. Ahora ellos ordenan, declaran, decretan, dan órdenes, y le hacen reclamos a Dios. Acuérdate que yo te di la semana pasada en la iglesia, acuérdate que yo te sirvo. Como que si Dios nos debiera algo. Como que si Dios nos debiera algo cuando somos nosotros los que le debemos todo a Él. ¿Cómo tú te jactas en decir, acuérdate tú, hey, acuérdate que yo soy tu hijo? Bueno, Juan el Bautista también lo era y murió decapitado. ¿Y cómo murieron los santos apóstoles del Señor? Que se les prometió un lugar de preeminencia en los cielos, 12 columnas con cada uno de sus nombres, sentado con el Cordero. ¿Y cómo murieron así? Perseguidos. Pero ese falso evangelio les ha metido mentira y engaños en sus mentes. Cristo es suficiente. No necesito a Cristo y algo más. Cristo ya es suficiente. Gloria a Dios por todo lo demás. Gloria a Dios por todas sus añadiduras. Sí, Señor, te pido esto. Te presento mi petición. Pero mi mayor anhelo es que se haga tu voluntad. Si me lo das, gracias, Señor. Y si no, gracias también. Yo confío y espero en ti. Esa es la verdadera fe. Lo otro es simplemente egoísmo, la tiranía del ego, el ídolo del ego, el ego gobernando en el corazón del hombre. Entonces la gente busca a Dios muchas veces para que le resuelva su problema, pero no porque verdaderamente aman o porque verdaderamente conozcan al Señor. Entonces si alguien tiene que recurrir a ven para que hagas esto, ven para que recibas esto, entonces está diciendo que Cristo por sí mismo no es suficiente para que alguien venga.
Y si alguien viene y no es por Jesucristo, entonces nunca fue verdadero cristiano. Lo que hiciste fue atraer cabras al corral. Que tienes que utilizar todo tipo de recursos para entretenerlos. Si la gente que venga, hermano, que venga porque quiera conocer a Cristo. Al principio todos llegamos por razones equivocadas seguramente, pero Dios nos atrajo. Pero ahora que estás, ¿qué es lo que te atrae, hermanos? Llegó el rey sobre ese asnillo. El mismo rey que llamaban el hijo del carpintero. Aquel que no tenía ni siquiera donde reposar su cabeza. Pero que al mismo tiempo es el dueño del universo. Y que sostenía todas las cosas del universo. Un rey humilde. Entonces, en ese falso evangelio también enseñan a un falso liderazgo. Tienes que crecer. Y las rutas son piramidales. Tienes que crecer para estar arriba. Ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es el que quiera ser más grande, que sea el que más sirva. Y aquí todos somos servidores. Y estamos llamados a servirle al Señor y a nuestros hermanos, los unos a los otros, en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ese es nuestro Señor, el siervo sufriente. Somos bienaventurados cuando padecemos con Cristo. Yo a veces veo que la gente, por ejemplo, ve un partido de fútbol. Un ejemplo, el Madrid versus Barcelona. Y eso siempre genera la polarización, ¿no? Y si gana uno, ¡wow! Ganamos. Y si perdimos, perdimos. ¿Cierto? Imagínense, ¿por qué eso funciona tanto? Funciona tanto porque las personas se meten tanto que se identifican al punto que si ganan, todos ganan. Y si pierden, todos pierden. Eso los representa a ellos. Ellos no hicieron nada, ellos eran en su sofá. Pero eso los identifica y los emociona y se vuelve su ídolo. Cuando el Señor es tu Dios, su gloria se va a convertir en tu mayor causa de gozo y satisfacción. Y lo que Él aborrece se va a convertir en ti en una causa grande de aborrecimiento. Por eso creo que nosotros debemos amar la simpleza, belleza del Evangelio. Y debemos aborrecer todo aquello que busca robarle la gloria a nuestro Dios. Cristo es suficiente. Él es hermoso per se, por sí mismo. Y esto me hace reflexionar mucho con quién tú te asocias. Porque yo veo esto, la humildad. El rey humilde. Él llegó con un anillo. Él importaba era hacer la voluntad del Padre. No vivas para otros. No vivas para agradar al hombre. No vivas para agradar a los demás. Vive para Dios. No vivas para que el mundo te vea, para que el mundo diga de ti, para que otros vean. Estamos en la era donde todo es, quiero que la gente me vea y todo es un selfie, todo es querer agradar a la gente. Pero si tú eres un hijo de Dios, vive para agradar a Dios. Vive para el Señor y pídelo: Señor, me doy cuenta que un ídolo solapado que había en mi corazón era agradar a los hombres. Ayúdame a agradarte solamente a ti. Y por eso Dios va a permitir constantemente ciertas cuotas de rechazo en mi vida, para recordarme: no vivas para agradar a la gente, vive para agradarme a mí.
Entonces cuando alguien me rechaza, yo me debo recordar, gloria a Dios, me está rechazando y esto me recuerda que estoy unido a Cristo y que cada día yo debo vivir no para mí, no para Él, sino solo para Dios. Es decir, te van a rechazar, te van a criticar. Pero estoy con Cristo unido. Mi bendición está sujeta a Cristo. En el antiguo pacto, la bendición estaba sujeta solo, como era un pacto de obras, a lo que tú hicieras. La ley dice, cúmpleme y vivirás. Si no me cumple, morirás. Pero nadie puede vivir por la ley, porque no hay nadie que la haya podido cumplir, solamente Cristo. Pero en el nuevo pacto, mi bendición está sujeta a Cristo. Porque en Cristo Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya yo he sido bendecido con toda bendición. A veces yo hablo con los hermanos, ay pastor, mire cómo Dios me está bendiciendo. ¿Por qué? Mire todo lo que vendí esta semana, Dios me está bendiciendo. Yo le entiendo lo que Él me quiere decir. Esto es una gracia, bueno, indiscutible, que Dios le prospere en su trabajo. Pero todavía sigues ligando bendición netamente con bienes materiales. Tu bendición más grande está guardada en Cristo Jesús, reservada para ti, y nada ni nadie te la puede quitar. Nada ni nadie. Ahora, si tú dices, pero es que me gustaba también la otra más también, entonces pídele a Dios, Señor, aumenta mi fe, abre mis ojos, ayúdame a apreciar las cosas de arriba, ayúdame a poner la mirada en las cosas de arriba, porque este es un mundo donde todo es un espejismo, es un mundo donde todo te produce una vana satisfacción. ¿Cuánto te dura una satisfacción? Poquito. ¿Cuánto te dura la satisfacción porque te compraste un par de zapatos? ¿Cuánto te dura la satisfacción porque te compraste un teléfono? ¿Cuánto te dura la satisfacción de que alcanzaste un título? Y hay gente que vive de eso. Quiero estudiar, un título, otro. Quiero sacar ahora la especialización, no, la maestría. Y viven esas son sus glorias. Son ídolos vanos. Ídolos vanos. Todos esos ídolos serán destruidos. Esos ídolos te destruirán. Pero oro para que Cristo sea cada día más hermoso y precioso que cualquier ídolo en tu vida. Esa es mi oración. Lo pido por mí. Y lo que le estoy pidiendo por ustedes es exactamente lo que también pido por mí. Entonces, ¿con quién debería ser nuestra sociedad? Por ejemplo, Salmo 138:6. Salmo 138:6. Vamos a leer algunas citas. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo lo mira ¿cómo? De lejos. ¿Con quién debería ser nuestra comunión? Con los temerosos de Dios, hermanos. Es entender que es todo lo que somos es por su gracia. Es entender que todo lo que necesitamos es a Dios. Aquí ni siquiera te estoy hablando de dinero, no. Te estoy hablando de que tú reconozcas que necesitas a Dios todos los días de tu vida. Que lo necesitas a Él. Que Él es mejor que todo. Que Él no se compara con nada. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Y esto tiene que ver cada día con que pongamos la mirada en nuestro Señor y no en nosotros. Recuerde que esa es la tiranía del ego. Querer pensar solo en nosotros. Hay gente que dice, no, yo pienso en mí, bueno, y veo si después le queda un poquito a Dios. Eso es contrario al Evangelio. El Evangelio es, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El Evangelio es, niégate a ti mismo. Estamos en la era donde tienes que amarte a ti mismo. Cuando el Evangelio dice, niégate a ti mismo. Porque el problema es que nos amamos demasiado. Estamos en la egolatría, en la era del ego, donde todo es el ego. Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso a su alma. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Romanos 12:16, dice Pablo, estén unidos, unánimes entre ustedes, no altivos. Eso es Romanos 12:16. Y dice, sino asociándose, juntándose con los humildes. Es decir, debemos rodearnos de los hermanos de la fe, de aquellos que reconocemos cuánto necesitamos del Señor. ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿Qué tal si tú le dices, Señor, te he presentado mi petición, si me la das, gloria a Dios, te la pido, pero de igual forma yo descanso en ti y yo quiero seguirte a ti, Señor? Y eso lo vamos a ver muchas veces en la Biblia. Le puse el ejemplo de hace un momento de Juan el Bautista. Hay cosas que yo no voy a entender, pero confío en Dios. No hay otro profeta como Juan el Bautista, dice el mismo Señor Jesucristo. Pero imagínense, si yo hubiera estado allí, yo hubiera dicho, pero ¿por qué no resucitó Juan el Bautista en vez de a Lázaro? Juan como que hizo más que Lázaro. Pero ¿por qué Lázaro resucita si no dicen, ay, Juan el Bautista que padeció, sufrió, anunció, estaba en la cárcel, díganle al Señor? No, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan. Sí. Y muere. No pensar de esa manera, o sea, el falso evangelio de la avaricia es lo que promueve Satanás. Pastor, pero ¿por qué dices eso tan duro? Bueno, usted recordará cuando Jesús dijo, voy a Jerusalén y voy a ser entregado, voy a ser traicionado y voy a estar en manos de los sacerdotes, de las autoridades religiosas. ¿Sabe qué dijo Pedro? Pedro tenía como que también una cuanta levadura de ese falso evangelio, porque él dijo, ya va, ey, no puedes hacer eso, Jesús, de ninguna manera. ¿Cómo es que vas a ir a hacer eso? No, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo lo llamó? Satanás. Satanás, el que había aparecido en el desierto tentándole. ¿Tienes hambre? Convierte la piedra en pan. Que te doy todos los tesoros, todos los reinos de la tierra. A lo que la gente le gusta, ¿no? Lánzate a una muestra de adoración. Apártate de mí, Satanás. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que Satanás le dejó por un tiempo. Y la otra vez que vemos en los evangelios que vuelve a aparecer Satanás es cuando Jesús le dice a Pedro,
y luego con Judas cuando entra. Y cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Chava, pero ¿por qué Satanás? Porque pones la mirada en las cosas de los hombres. Te quiero hacer una pregunta, ¿dónde tienes puesta la mirada? ¿En las cosas de los hombres como Satanás? ¿O en las cosas de arriba como el Hijo de Dios? Donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. ¿Cómo le llamó? Satanás, apártate. Pone las miradas en las cosas de los hombres. Señor, ayúdame cada día a poner mi mirada en ti y no poner la mirada en las cosas de los hombres. ¿Cuántos toman esa palabra, hermanos? ¿Cuántos reconocen que necesitan la gracia transformadora de Dios? Otra vez, porque como que no todos están convencidos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que necesitan de la gracia transformadora del Señor? Ahora, imagínate lo terrible de que tú vayas a un lugar a escuchar palabra de Dios y que lo que te estén predicando son cosas de terrenales, donde te enseñan a poner la mirada en las cosas de los hombres. La pregunta lógica, neurálgica, entonces, ¿es palabra de Dios o palabra de Satanás? Si en esa prédica, que no sea prédica, te enseñaron a darle más importancia a las cosas de los hombres que a las cosas de Dios, ese no es Dios quien te habló, es el engañador quien habló ese día. Y hoy en día estamos en una cultura donde se le da más relevancia a lo almático que a la palabra de Dios. Y si van a la iglesia, vamos a poner todo lo que le gusta a los hombres. Hagamos un briefing de qué queremos. Bueno, tiene que ser súper excelente todo. Pantalla, butacas, aquello, lo otro, lámparas, luces, show, que al principio entre, no sé, alguien animando al inicio como que si fuera un Daniel Sarco, no sé, qué sé yo. Wow, y que después entonces pasa el predicador así súper, o sea, qué sé yo. Todo mirada puesta en las cosas de los hombres. Un lenguaje que a la gente le guste, sensual. Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto, porque lo mejor está por venir. Lo mejor ya vino hace 2000 años. Y ojo, regresará, pero vendrá a juzgar. En su segunda venida vendrá a juzgar. ¿Cuántos están aprendiendo hoy de la palabra, hermanos? Si vemos un poquito más, yo le dije que algo que me impacta de este capítulo son los contrastes. Miren lo que dice en el versículo 20. Juan 12, 20. Juan 12, versículo 20. Y habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. Seguramente se acercaron a Felipe porque Felipe es de nombre griego. Y él era de Betsaida de Galilea, donde era una región cercana y había influencia griega en esa región. Entonces lo asociaron, por eso se le acercaron a él y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora los griegos se están acercando. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 23. Jesús le dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermanos, ¿qué fue lo que causó
que Jesús dijo, la hora ha llegado. Ahora los griegos estaban llegando. Los gentiles estaban llegando. Ahora iba a ser el tiempo cuando el Hijo del Hombre iba a ser glorificado y iba a ser dado a conocer luego a las naciones. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús dijo? Versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, es decir, Jesús era ese grano de trigo que tenía que morir para producir un gran fruto. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25. Y dijo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo le voy a decir algo, para mí ese versículo siempre era un versículo que siempre me había confrontado. Y es uno de los versículos que le pido a Dios, Señor, ayúdame a aborrecer mi vida en este mundo. Ojo, esto no tiene que ver con querer morir ni nada por el estilo. Esto lo que tiene que ver es, Señor, ayúdame a amarte a ti por encima de este mundo. No ames al mundo, como dice Primera de Juan 2:15, ni las cosas del mundo. Y que eso implica que mi amor por este mundo no me lleve a que yo no ame a Dios. Que el amor de este mundo no sea un obstáculo en tu caminar con Dios. Para algunos un obstáculo son las riquezas. No están dispuestos a dejar las riquezas. ¿Se acuerdan del joven rico? Vende lo que tienes a los pobres, dale y sígueme. Pero eso fue algo particular para él. Pero luego vemos un capítulo después, Zaqueo, cobrador de impuestos, que nadie lo quería. Jesús le dice, baja Zaqueo, yo me hospedaré en tu casa. Y entra a su casa. Y Zaqueo, la gracia lo alcanzó y dijo, Señor, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres y si a alguien yo lo he defraudado, voy a pagárselo 4 veces más. ¿De dónde sacó 4 veces más? La ley lo decía. El amor de Cristo lo llevó a querer guardar sus mandamientos. Cuando alguien ama a Dios, porque ha sido alcanzado por la gracia de Dios, va a querer guardar sus mandamientos. Jesús lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Jesús dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Por eso le dijo, es necesario que yo me quede en tu casa. ¿Por qué era necesario? Él lo dijo, la salvación ha llegado a esta casa porque este también es un hijo verdadero de Abraham, un hijo de la promesa, un verdadero israelita, aquel que verdaderamente fue circuncidado en su corazón. El verdadero judío no es el que nazca en Israel. El verdadero judío es el que fue circuncidado en su corazón. El verdadero cristiano no es el que tenga una Biblia y vaya los domingos a la iglesia. El verdadero cristiano es el que Dios le circuncidó el corazón. Ya no tiene un corazón de piedra, ahora tiene un corazón de carne. Ahora ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo y quiere guardar su palabra. Esa fue la reacción. Pero ¿cuál fue la reacción de los judíos? Versículo 37. Los griegos vinieron, los gentiles. Vemos cómo ahora los gentiles son injertados en el olivo, como dice Romanos 11. Pero vemos cómo el olivo, los que estaban allí, los propios, fueron desgajados, los judíos, porque dice que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Escucha eso. Hay gente que dice, no, las señales para que la gente crea. No, nadie hizo más que el Señor y no creyeron. Si la gente no cree por el evangelio, no va a creer por nada, hermanos. Una vez me contaba alguien que había servido en uno de esos falsos eventos
que al principio colocaban actores que simularan el milagro para que eso ayudara a la fe de los demás. ¿Te puedes creer eso? ¡Qué locura! No le importa, pase, diga eso, diga. Pero mira lo que es el juicio de Dios. Leamos el versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Aquí viene la prerrogativa divina, hermanos. Por esto no podían creer. ¿Por qué no podían creer? ¿Por qué no podían creer? Porque también dijo Isaías, versículo 40. Versículo 40. Cegó los ojos de ellos y les endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es un juicio. Eso es un juicio. Esa es una palabra que a cualquiera le va a parecer dura. Ya va, ¿cómo que Dios les cegó los ojos para que no crean? ¿Cómo es que Dios les endureció el corazón? ¿No debería ser más bien al revés? Eso se llama prerrogativa divina, hermano. Pero voy a decirles algo. Eso es un hebraísmo también. Dios no necesita endurecerle el corazón a nadie. Ya la gente lo tiene por sí mismo dura. El hecho de que diga que Dios le endureció el corazón es que Dios permitió que siguieran en su ceguera y en su dureza de corazón. Pero Dios, a quien se le quiere revelar, se le va a revelar. Y es una gracia preciosa de nuestro Dios, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Tenía Dios que endurecerle el corazón a Faraón, dice Romanos 9. Que mandaba a Moisés y le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo, pero mientras tanto le endurecía el corazón a Faraón. Es como contradictorio. Manda a Moisés para que los libere, pero al mismo tiempo le endurece a Faraón el corazón. Es que el Faraón es perverso por sí mismo, no necesita endurecerlo. Es una forma de decir: Dios los dejó a su juicio. Y en ese mismo capítulo 9 de Romanos, si usted lee, ve la divina elección, cuando dice: porque Dios de quien quiera tener misericordia, tiene misericordia. Es una gracia que tú estés aquí hoy. Es un regalo de Dios que tú estés escuchando el Evangelio. Es un regalo que Cristo sea predicado, viniendo los griegos, injertándolos en el olivo, y judíos siendo desgajados por la dureza de su corazón. Por eso el verdadero judío no es el de la circuncisión externa, es el de la circuncisión del corazón, dice Romanos 2:18. El mismo que desde el antiguo pacto en Deuteronomio 30 dice: yo en aquel día le circuncidaré el corazón. ¿Qué tal si usted le pide a Dios eso? Señor, circuncida mi corazón, que yo te pueda conocer verdaderamente, que yo te ame, que yo te pueda ver glorioso. Su reino no es de este mundo, le dijo a Pilatos. Pero el Señor reina y su reino no tiene fin, porque desde el mismo momento que tú reconoces a Cristo, Él viene y reina sobre ti. Él ya reina, pero llegará un día cuando Él regresará y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y su reino no tendrá fin.
Es decir, que el judío esperaba en la primera venida lo que nosotros sabemos que va a ocurrir en la segunda. Cuando Él regrese y vendrá precisamente como Rey. Y ya para juzgar verdaderamente. Hoy todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para que creas, para que te arrepientas. Todavía hay tiempo, hermanos. Como dice Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. Y todavía hay esperanza. Hoy puedes creer, pero va a llegar un día donde ya no habrá oportunidad de creer. Ya no habrá más arrepentimiento. Ya las personas no podrán arrepentirse. Ese día ya será demasiado tarde. Y eso usted lo ve a veces en las personas. A veces usted habla con ciertas personas que no le entra nada. Y usted dice, ya esta persona, su corazón quedó completamente oscurecido. Su conciencia está completamente cauterizada. No admite consejo. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad. ¿Qué tal si recibes a ese glorioso Rey, a ese Rey humilde? Y vas a tener que ver, hermanos, comprendiendo la belleza de la simpleza del Evangelio. Hay que deslastrarse de ese falso evangelio de la prosperidad. Tenemos que decir como Job: Dios dio, Dios quitó, la gloria sea para Dios. Cuando Dios me da, gloria a Dios. Si no me da, gloria a Dios. Yo confío en Dios porque sé que Él es bueno y que su misericordia es para siempre, que me ama, que cuida de mí, que no me dejará, que nunca me abandonará, que soy su oveja y que dio su vida por mí. ¡Aleluya! Vamos a estar de pie. Recuerde que Él es nuestro Rey, justo, Salvador y humilde. El Evangelio es un golpe al orgullo. El Evangelio nos humilla. El Evangelio nos recuerda que todo es por su gracia. El Evangelio nos recuerda que éramos no merecedores. Y el Evangelio me recuerda que ya yo no debo vivir para mí. Yo debo vivir para Él. Pídele a Dios que te ayude en tu corazón. Tu mayor enemigo, hermanos, escuche esto. ¿Sabes cuáles son los enemigos del cristiano? Los enemigos del cristiano son su propia carne, el mundo y por supuesto Satanás. Pero antes debes entender que tu principal enemigo, aparte de Satanás, es tu propia carne, tu propio corazón. Eso que la gente dice, no, que es un demonio de esto, que es un demonio de lo otro, que es un demonio de aquello. Inventan hasta demonios que la Biblia no menciona. Es tu carne, es tu resentimiento, pero es más fácil decir que es un demonio que decir mi propio corazón caído. Porque siempre es mejor echarle la culpa a otro que reconocer mi pecado. Es más fácil decir es un demonio de ira que decir es mi corazón pecaminoso que se aira de cualquier cosa. ¿Sí me está captando la idea, no? Entonces queremos vivir siempre echándole la culpa. Eso es propio desde la caída, porque lo primero que hizo el hombre fue echarle la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Eso es propio de la caída. Pero ¿sabes qué es propio del Evangelio? Reconocer tu condición. Es propio de la naturaleza caída. Es mi pareja, son los hijos, es la situación, es el país, es lo otro. Eso es propio del corazón del hombre. Pero del Evangelio soy yo. He pecado. Te necesito, Señor. Te necesito. Necesitamos conocer las verdades transformadoras del Evangelio, hermanos. Vamos a orar. Yo tengo un ancla
son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza